a mi buen amigo David Diamond. El extraordinario escándalo producido por el que ya a algunos denominan el Jimmy Swaggart latinoamericano, David Diamond, ha puesto de relieve la incapacidad de la religión para hacer de las personas genuinos hombres y mujeres de carácter, personas que enfrentan la vida sin esconderse detrás de algo. Porque no me negarán ustedes que la cosmovisión que nos presenta al Dios judío como el Señor dominador de los esclavos, a nosotros como malditos pecadores y a la Biblia como el testigo histórico de una supuesta y pretendida redención humana, es en realidad el resultado de la ensoñación de un deseo reprimido que no es ni tan siquiera mentira. Es una ilusión idílica de la mente. Esta idealización religiosa es la expresión de las defensas de la mente humana, que ante las amenazas de la existencia y el vacío de nuestro lúgubre destino, la muerte, se defiende usando lo ficticio, se oculta como el calamar entre una espesa nube de tinta negra. A nuestra mente le gusta galopar a los lomos de la ilusión, se miente y se engaña y tiene el poder para creerse sus propias mentiras. Esa debilidad mental es propia del poco uso que hacemos de nuestra razón intuitiva, que es precisamente la causa de la fragilidad de nuestra conciencia y por lo tanto de nuestro criterio. Nuestras mentes son fácilmente manipulables porque hemos dejado que nos arrebaten la confianza en nosotros mismos y no hacemos el ejercicio de reflexionar. Los políticos se aprovechan de ello y nos engañan con suma facilidad usando estratagemas simples y sencillas. Hacen con nosotros lo que les da la real gana. La publicidad usa nuestra debilidad mental a su antojo y nos propone 1000 imbecilidades engañosas que creemos ávidamente. ¿Y la religión? La infame religión es la madre y maestra, la mater et magistra de la dominación innoble de la mente humana. Cual Rasputín virtuosamente hipnotizante, la religión ve nuestra necesidad de orientación en la vida y el sufrimiento que esto nos produce, y en vez de ayudarnos, como debería ser su obligación, a encontrar el norte de nuestra conciencia, se aprovecha de nuestro despiste y nos usa para constituirse en uno de los 3 poderes absolutos que rigen y dirigen la humanidad. La religión cristiana nos vende sueños y nuestras mentes, cansadas y golpeadas por una vida que no comprendemos porque no queremos aceptarla tal y como ella es, se rinden al sopor de esa ilusión con ínclita facilidad. Fíjense en esto. Mire cómo yo creo que funciona este asunto. Ante la amenaza del miedo a la muerte, la mente engañada y autoengañada, es decir, participando ilusamente en el engaño, acepta el bálsamo nigromante de la resurrección de la carne, y con eso parece que aplaca el problema. Cuando es el vacío existencial el que clava sus colmillos en el delicado cuello de nuestra mente, ella se abraza al Dios persona. Contradicción, por otro lado, lamentable. Un Dios personificado es una contradicción de términos. Este Dios es como nosotros,
tiene ojos y manos y pies, y piensa y se emociona, es colérico y vengativo. Es alguien que nos comprende porque es de nuestra misma calaña. Es precisamente como nosotros queremos que sea y hace lo que nosotros queremos que haga. Es un objeto. Dios, el Dios judío, es un objeto de fabricación humana que calma nuestro prurito y ansiedad, ese dolor que nos produce nuestra lamentable condición. Es un consolador, no ya sexual, sino espiritual. El problema fatal de este esquema religioso es que es falso y por lo tanto, cuando se enfrenta con la realidad de la vida, se rompe en 1000 pedazos, como ahora se rompió precisamente nuestro buen amigo David Diamond. Fíjese en esta curiosidad. Cuando la verdad de verdad choca de frente con la fabricación mental religiosa que nos hemos hecho de lo exterior y de nosotros mismos, el mundo se desmorona a nuestros pies. Ese shock traumático hace que despertemos zarandeados violentamente por aquella diosa que creíamos haber dominado la verdad de verdad. Finalmente, podemos ver la realidad como fruto de este golpe y entonces, maravilla de maravillas, tenemos la oportunidad de dejar de ser religiosos, dejar de vivir engañados por un sistema despótico y cruel y crecer como personas, crecer un palmo por lo menos en dignidad humana, que es la antítesis de la religión. Hoy, el afamado doctor David Diamond, inquisidor incansable de la pureza teológica, tuvo un choque frontal, no con el Cristo idílico que su mente forjó, sino con la realidad de lo que él es verdaderamente. El doctor Diamond, que creía ser un lindo príncipe judío cristianizado, resulta que se ha visto a sí mismo tal y como es, un vil y lascivo depredador de virtuosas muchachas cristianas a las que seducía para sostener prácticas lujuriosas y juegos sexuales explícitos en los mundos cibernéticos. Hoy, ese feo y admirado príncipe vio su verdadera imagen frente al espejo de la verdad. No con la careta religiosa puesta, no con los nobles vestidos de profeta del Altísimo, sino como es realmente, con la fealdad propia de su hipocresía y de su viciosa personalidad. Finalmente, la religión dio su fruto. Aquel que reía y machacaba con el martillo bíblico a propios y extraños, llora amargamente como si trabajara doble turno en una fábrica de cebollas. La pregunta obligada que debemos hacernos, no obstante, no es si David ha hecho tal o cual cosa mala, que la hizo, obviamente, sino ¿aprenderá David de su choque con la realidad? ¿Se dará cuenta David que la religión que profesaba fue una herramienta que propició no sólo que las fisuras e imperfecciones de su personalidad fueran escondidas detrás de un manto de falsedad, sino que el envanecimiento producido por los aduladores cristianos
esos que la Iglesia protestante produce como si fueran hongos, las hizo más profundas y malignas. ¿Podrá renunciar David a una religión facilonga que propicia la irresponsabilidad, la hipocresía y el autoengaño de hacernos creer que somos lo que no somos? ¿Se dará cuenta este profeta, ahora sin ojos, de lo que en realidad está pasando en su vida? ¿Podrá David Diamond bajar la demoníaca escalera de Jacob y subir el primer peldaño de la divina escala de su propia dignidad personal? ¿Saldrá David Diamond del armario religioso? ¿Se percatará de que la religión es esa arena sobre la cual Jesús recomendaba no construir nuestras casas? ¡Ah, qué hermosa paradoja! ¡Qué ubérrima sensación de libertad cuando logramos arrancar con los forceps de la razón una a una las venenosas garras que la religiosidad nefanda clavó en nuestra cándida alma? Lamentablemente, no creo que David lo logre. No. Creo que seguirá hundido en su ignorancia integral. Acabo de ver el video en el que este pobre ser en desgracia dice que se disculpa, pero inmediatamente amenaza a sus oyentes con males eternos si se atreven a juzgarle, recordándonos, de paso, nuestros propios pecados, que, por cierto, es una argucia de predicador protestante barato, semejante a aquella por la que el alcohólico se niega a admitir que lo es y a declararlo públicamente, culpando a la sociedad, o a sus padres, o a sus amigos, o a la enfermedad de su propio vicio. ¿Quién podrá crecer y madurar si no acepta su propia responsabilidad, la responsabilidad de sus propios actos? Le pregunto a los religiosos cristianos, ¿cómo podrá uno hacerse un hombre de verdad manipulando la verdad, escondiéndose tras la interpretación acomodaticia de algunos versículos de la Biblia y culpando al demonio, que es el chivo expiatorio predilecto de los religiosos cristianos, o responsabilizando a la debilidad de la carne, a la tentación demoníaca, por nuestros propios errores, por los errores de los que nosotros somos realmente los únicos y directos responsables? Así no hay manera ni forma humana de crecer en hombría y dignidad, en responsabilidad en la vida, en dignidad humana. Así se sigue siendo un enano con zapatos y ropa grande, un pobre bufón condenado a la inmadurez de la dependencia más denigrante, otro religioso más que haría sonrojar al mismísimo Jesucristo en persona. ¡Qué lástima! Pobre David Diamond. Si no aprende de esta, tendrá que seguir caminando el camino del ostracismo doloroso, la burla cruel de los que antes decían que le admiraban y ahora acuden presurosos con sus ramitas de leña en las manos a arrojarlas en la hoguera que lo está abrasando. ¡Oh, bendita candidez! ¿Qué futuro más penoso te espera, David? Irás de penuria en penuria, bajando los peldaños de la falsa escalera de Jacob que tú mismo ideaste. Irás descendiendo como Dante hacia la cuarta zona del noveno círculo del infierno. Bajarás y bajarás
hasta que ese Cristo que idealizaste, ese Cristo fabricado por tu vanidad y orgullo personal, el Cristo acomodaticio y ficticio de los hombres de Dios, tan de moda en este tiempo, vaya dejando paso al hombre de verdad, que ama y acepta y respeta la pura verdad de la vida, que es la antítesis de la religión. Es mi profundo anhelo que David Damon y todo acólito cristiano que esté escuchando estas palabras despierte de su ilusión y se haga un hombre y una mujer de verdad, que no tenga que vivir escondido una doble vida, pretendiendo que es lo que no es, engañándose a sí mismo y tratando de engañar a Dios y a los demás, para que entonces todos seamos la expresión de un Dios de verdadera verdad. Ánimo, David Damon, ánimo, no desaproveches esta oportunidad de crecer y de madurar en la verdad.